Mi origen es causa, ser hombre su efecto, o de la conciencia. En la segunda mitad del siglo XVII, 1601 a 1700, imperó la rebeldía entre la gente docta que se oponía a callar por no contradecir la filosofía aristotélica, y al negativo juicio del Papa. Crearon entonces una sociedad autodenominada, el Colegio Invisible, donde bajo pena de muerte, los investigadores fieles a solo hacer caso a los resultados obtenidos en sus experimentos, se vieron obligados a trabajar en la clandestinidad. Finalmente, Carlos II, una vez proclamado rey de Inglaterra en 1651, sacó al Colegio Invisible del anonimato, reconociéndolo como la Real Sociedad de Inglaterra, y de la cual destacados egresados hicieron valiosas aportaciones a la humanidad. Las distintas disciplinas que se iban definiendo e impartiendo en las universidades, se organizaron en grupos de investigadores que conformaban una sociedad encauzada en una infrenable carrera por el saber más. Esta vez el conocimiento quedó cautivo en la élite integrada por los miembros de la Real Sociedad, que al instituir a la ciencia en el grupo en el poder, adoptaron una postura de autoridad en el campo de la investigación. ¿Qué más podría suceder en contra de las viejas ideas, si ya Petrarca había inducido al humanismo, Buridan apartó la metafísica de la teología y había esbozado el planteamiento de las hipótesis? Lutero se había atrevido a cuestionar a la Iglesia católica abriendo paso al protestantismo. Galileo Galilei demostró que la Tierra no era el centro del universo. Leeuwenhoek que el hombre coexistía con animalitos. El siguiente en hacer su contribución fue Lázaro Spallanzani, 1729 a 1799, quien descubrió que los microbios nacen de microbios, y con ello causó otro gran revuelo al echar por tierra la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, un golpe más a la fiel creencia de que el hombre era el único facultado por Dios para generar vida a partir de la reproducción sexual, a propósito de aquello de fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, Génesis 1, 28, y que a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, Génesis 3, 16. ¿Cómo era posible que seres inferiores se reprodujeran igual que el hombre? Heredado de la época aristotélica, durante el siglo XVII se sostenía que el origen de la vida, exceptuando los humanos, tenía un origen espontáneo a partir de la materia inerte. Fue una creencia que trascendió hasta los inicios del siglo XIX, dificultando aceptar como una nueva realidad, que el hombre era igual que los animales. Hasta que, en 1685, Francesco Redi con sus experimentos marcó la pauta para echar por tierra dicha teoría. Era tan grande la resistencia por evitar bajar al hombre de su divino pedestal, que el sacerdote católico inglés John Terberville Needham intentó retomar la biogénesis, a partir de sus observaciones en unos caldos de cultivo, desmentido científicamente por Lázaro Spallanzani, 1729 a 1799. Finalmente es Louis Pasteur, 1822 a 1895, quien, con la pasteurización, desechó experimental y definitivamente la tan polémica teoría de la generación espontánea o abiogénesis. La estocada final llegó con la teoría de la evolución de Charles Robert Darwin, 1809 a 1882, quien planteó que la evolución era lenta, y estaba en función a la sobrevivencia del más apto bajo el tamiz de la selección natural, de tal forma que aquellos que eran capaces de sobrevivir por características y o aptitudes que se lo permitieran, tendrían la oportunidad de heredarlas a sus descendientes. Pero estas características y o aptitudes diferían en gran medida de las que planteaba Lamarck, ya que para Darwin la sobrevivencia del más apto estaba en función a la adaptación al medio. Al afirmar que los organismos adquieren complejidad a partir de formas simples compartiendo un ancestro común y que no es otra más que la selección natural quien se encarga de eliminar a los menos aptos, la teoría de la creación divina es puesta en tela de juicio. La teoría de la evolución, más tarde fue reforzada por el padre de la genética, Gregorio Mendel. Bajo este concepto evolutivo,
el hombre, al igual que algunos animales superiores como los monos sin cola, póngidos, compartían un ancestro común. No se requiere mucha imaginación para pensar el impacto que esto causó en su época. Los padres de la civilización, Adán y Eva, reducidos a monos. Si pensaba que con Spallanzani se había tocado fondo, está en un error. Fue tan grande la influencia de la filosofía religiosa de la Edad Media, y tan bonita la idea de ser únicos en el universo, que la teoría de Darwin a fines del siglo XIX, aún desafía resistencias a finales del siglo XX. Según nos adentremos en los cuestionamientos, más adelante veremos cómo la teoría de la selección natural es usada para justificar, entre otras cosas, la diferencia de clases, así como aquellos que reniegan de la evolución por contraponerse al Génesis, pero lo retoman a conveniencia, para justificar que la homosexualidad implica el suicidio colectivo de la humanidad, y que obedece a una conducta desordenada. Si entendemos por desordenada que está fuera de su orden y o control, la respuesta obvia sería sí, recordándoles que ellos fueron los protagonistas de un orden social excluyente y homofóbico. Como pioneros sobrevivientes al nuevo milenio, del cual se pronostica el derrumbe de la corrompida religión católica, y la alternancia del poder divino, con la llegada de Dios manifestado en espíritu sobre la conciencia del hombre, quizás el único acierto por comprobarse sea su Apocalipsis. Hasta ahora es posible reconocer cómo el pensamiento científico ha ganado ventaja al pensamiento mágico, echando por tierra los mitos bíblicos religiosos, que a cada paso para lograr su permanencia, tratan de sacar ventaja reformulando sus conceptos, antes sodomitas ahora desordenados. Tan conocidas son las manipuladoras ideas que sistemáticamente ha fomentado el clero, como los avances que la ciencia ha puesto a disposición del bien común, pero antes de continuar, es preciso nombrar un último aporte que, más adelante se usará para la confronta entre los supuestos religiosos y las teorías científicas, la genética. Así como Mendel desconocía los métodos de observación y tinción de células, Darwin y Wallace desconocían la teoría de Mendel, pero el surgimiento de nuevas técnicas de investigación facultó a los investigadores para realizar otros descubrimientos. Walter S. Sutton, por ejemplo, explicó los principios de Mendel al describir que los genes que contienen las características heredables de los padres estaban alojados en una parte de los gametos masculino y femenino, espermatozoide y óvulo, conocida como cromosoma, y su aportación desechó una corriente de pensamiento más, la preformista. Thomas Hunt Morgan, 1866 a 1945, continuó los trabajos genéticos de Mendel sentando las bases de la genética moderna, contribuyendo a la teoría de la herencia cromosómica y la herencia ligada al sexo. Como un desbordante, rebelde y furioso río, la ciencia encontró su cauce y rompiendo barreras se abrió paso. Las investigaciones continuaron, bifurcándose en ramales de especialización que se organizaban en disciplinas, y que a su vez servían como herramientas a otras. Para el siglo XIX, se logró demostrar que en el huevo no existe un individuo completamente formado, pero sí, que hay un orden de segmentación celular encaminado a la formación de un ser predeterminado, observando cómo, en las distintas etapas del desarrollo embriológico de todo animal incluyendo al hombre, se adoptan formas primitivas que describen su rama evolutiva. Imitación de organismos primitivos pluricelulares que van pasando por las formas de pez, anfibio, reptil y aves, hasta adoptar la forma evolutiva más elevada de su especie. Fenómeno ontogénico que recapitula la filogenia. Breve resumen de la historia evolutiva de los organismos en el transitorio periodo de su gestación. Hasta ahora el hombre encaja en cada una de las teorías e hipótesis científicas, por lo que desde la perspectiva científica no se duda ni tantito que sea tan animal como el que más, y en consecuencia tampoco esté exento de las leyes naturales, así como las conductas manifestadas en otros organismos del reino animal y vegetal. Aun cuando la vida se defina desde el punto de vista biológico como aquello que nace, crece, se reproduce y muere, resulta difícil tratar de reducir la vida del hombre a este concepto, sobre todo cuando éste resulta ser el producto de la naturaleza biológica y la naturaleza humana,
esta última como consecuencia de su evolución sociocultural. Animal entre dos naturalezas que, califica de antinatural a la homosexualidad cuando difícilmente es capaz de diferenciarlas y aceptar su homofobia.